Vamos a analizar todas estas versiones que se han dado respecto a si es que se podía efectivamente llamar a la Clínica Las Condes en un contexto donde tiene una condena, efectivamente, por prácticas en contra de los trabajadores y está en un registro, ¿no?, de empresas que no pueden contratar con el Estado. ¿Pero esto lo impedía realmente? Bueno, vamos a analizar en detalle esta norma. Y lo primero que tenemos que ver es precisamente la ley que regula estas materias, que es la Ley de Base sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. ¿Y qué es lo que establece el artículo 4 en su primera parte? Las empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador serán excluidas de licitaciones públicas, privadas o contratación directa con el Estado. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en este caso particular con la Clínica Las Condes? Resulta que el segundo juzgado laboral de Santiago condenó a la Clínica Las Condes precisamente por vulneración de derechos fundamentales de 36 trabajadores que fueron despedidos mientras se encontraban en aislamiento social y con teletrabajo, porque era población de riesgo de contagio COVID-19, embarazadas, personas de tercera edad, etc. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Se estableció la condena y la Clínica Las Condes fue al Tribunal Constitucional para decir, ¿sabe qué? Esa norma, ¿no?, esa que establece que yo no puedo contratar con el Estado, es inconstitucional porque atenta en contra de la igualdad ante la ley, porque es desproporcionada, etc. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Esto es bien interesante. Antes de este fallo, había acogido estas reclamaciones y declarado inconstitucional esa norma. Pero acá, en este caso, rechazó la petición de la Clínica Las Condes y dijo, no, se puede aplicar esta norma y por lo tanto el fallo queda firme y efectivamente la sanción se establece, además del pago de indemnización a los trabajadores, de que no puede contratar con el Estado en virtud de la norma que vimos por un periodo de 2 años. Esta es una sentencia del año 2022, o sea, se completa el año 2024. Y por lo tanto está hasta esa fecha, en principio, impedida celebrar contratos con el Estado. El tema, señoras y señores, es que esta norma contiene otra disposición, no solamente la que vimos, que es la que vamos a mirar en este momento y que está en la siguiente ficha. ¿Y qué es lo que dice? Sabe que es verdad, no pueden contratar con el Estado, pero hay una excepción. Exacto. Cuando existan circunstancias excepcionales que hagan necesario esa contratación, los órganos y empresas podrán celebrar estos contratos, pero bajo 2 condiciones. Lo primero, esos contratos se tienen que ajustar a condiciones de equidad similares a las habituales del mercado y además la aprobación de este contrato con alguna de estas empresas que está en esta nómina debe ser por resolución fundada que se debe comunicar al superior jerárquico de quien suscribe el contrato, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados, básicamente para que puedan ejercer su labor fiscalizadora. O sea, en situaciones excepcionales sí se puede, y una excepción es sin duda, o una situación excepcional, es cuando existe una alerta, ¿no?, sanitaria, en este caso por el virus sincicial. Ahora, esto es bien importante porque no solamente a partir de la ley de contratación de suministros y servicios de parte del Estado, que es la que acabamos de ver, se podía llegar a esa conclusión. Mire, ponga mucha atención en lo siguiente. Existe una ley de urgencias que también establece un estatuto que garantiza y protege a las personas. Y en este sentido se establece que por la ley de urgencia cualquier persona en riesgo de muerte o con secuelas graves debe recibir atención médica inmediata en el establecimiento de salud más cercano, sin importar si el paciente es beneficiario de FONASA, ISAPRE o simplemente no está afiliado a un sistema de salud. Y esto es bien importante, se señala cuál es el concepto de una urgencia vital, que es aquello que hace operar la ley y que a usted lo tenga que atender en todo evento, en cualquier hospital o clínica, pública o privada. Señala cualquier condición clínica que involucre riesgo de muerte o de secuela funcional grave que requiera atención médica inmediata e impostergable al ingreso a un hospital o clínica. Entonces, esta norma es bastante clara respecto a ese punto. Se debe atender. Y fíjese, para profundizar más aún en esto, ¿qué cosas en concreto establece en favor de las personas la ley de urgencia? Fíjese, lo vamos a ver en esta última imagen. Ningún establecimiento le puede negar atención de emergencia o riesgo vital en las condiciones que hemos señalado. Ninguna entidad le puede exigir un cheque, pagaré o dinero en efectivo en garantía a cambio de que a usted lo atiendan. No se puede negar la atención por no cumplir con protocolos administrativos o aseverar que el paciente no tendrá forma de pagar los servicios. Y además se debe recibir atención médica independiente si la persona es beneficiario de FONASA y acudió a una clínica privada
o si su cobertura privada no incluye la clínica donde debió acudir por emergencia. O sea, por la ley de urgencia, usted, o por ejemplo un lactante, usted lo lleva a la urgencia y la clínica privada o el hospital está en la obligación de atenderlo hasta que se estabilice, ¿no? Y esto es muy importante y este es un derecho que le corresponde a todas las personas y no le pueden exigir nada en esta situación. Lo deben atender. Por lo tanto, por una parte, por la ley de contratos para el suministro o servicios del Estado, sí se podía hacer esta contratación. Y por otra parte, la ley de urgencias permite ser atendido en una situación de emergencia en clínicas privadas o hospitales, más allá de que usted sea FONASA y SAPRE o no tenga ningún seguro de salud. Por lo tanto, esto hace que las declaraciones que se dieron por parte de la ministra no sean efectivas. Ahora, lo grave es que la persona que está a cargo de la cartera de salud no conozca estas disposiciones cuando son fundamentales de la cartera que ella gestiona. Qué importante la explicación, Mauricio, que hace respecto a la ley de urgencia. ¿Se respeta de manera rigurosa la ley de urgencia en nuestro país constantemente o tenemos personas a las que se les deriva a otro centro asistencial más lejano porque la clínica o el centro asistencial A, B o C no lo recibe o no lo atiende o dice que no tiene cama? Si vemos que en este caso en que se debió contar con una cama privada, ni siquiera el sistema público operó para llegar a esa cama privada. Ojo, en muchas situaciones, y esto también ha sido denunciado, ¿no? Personas que se van a atender de urgencia a una clínica privada y que están en FONASA, le dicen que no los van a ingresar porque FONASA tiene una deuda, ¿no? El Estado con esa clínica y que por lo tanto no lo van a ingresar. Habitualmente para sacarse un poco, ¿no? La situación de la ley, señalan de que en rigor no es una urgencia vital en los términos que se señalan. Pero ahora nos encontramos frente a una situación de lactantes, por ejemplo, que si están con un virus sincicial y están haciendo crisis, obviamente están en una situación de urgencia vital, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, esta ley se tiene que hacer cumplir. Ahora, si no tiene camas suficientes, entonces lo tienen que redireccionar a otro centro asistencial donde sí tengan. O sea, no pueden no atenderlo. Y eso es una garantía que está en la ley vigente.